Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Óscar Ceballos y hoy aprenderás de las fuerzas que tienen a los átomos unidos entre ellos para buscar una mejor estabilidad. Esta es nuestra 17ª sesión, enlaces químicos. ¿Qué es el enlace químico? Es una fuerza que une átomos formando estructuras de mayor estabilidad, por lo cual tiene menor energía. ¿Y por qué se unen dos o más átomos? Porque el compuesto formado es más estable que sus respectivos átomos libres. ¿Y qué saberes previos necesitamos conocer para poder comprender la dinámica de los enlaces? Estos saberes serían electrones de valencia, la notación de Lewis y la regla del octeto. Electrones de valencia son los electrones que permiten la unión de los átomos. Observemos el siguiente cuadro. Aquí encontramos tres elementos: el iridio, el nitrógeno y el bromo. A continuación vamos a realizar lo siguiente: la configuración electrónica de cada uno de ellos. Luego hay que identificar la capa de valencia, que vendría a ser la última capa, y observar ahí los electrones que se encuentran en esa última capa de energía. Por ejemplo, en el iridio tenemos culmina en 2s2. Entonces los electrones de valencia sería 2. En el caso del nitrógeno, su configuración electrónica culmina en 2s2, 2p3. Entonces sumemos esos electrones que encontramos en esta capa, que serían 5. Y por último, en el bromo, su configuración electrónica culmina en 4p5, por lo cual el nivel de valencia sería 4s2 y 4p5, sumando ahí serían 7 electrones. La notación de Lewis consiste en representar a cada electrón de valencia de un elemento a través de puntos y aspas. Por ejemplo, acá podemos observar un pequeño esquema donde podemos visualizar la representación de Lewis de cada uno de estos elementos. La regla de octeto es la tendencia de los elementos químicos para tener 8 electrones en la capa de valencia, luego de formar uniones químicas y así alcanzar la mayor estabilidad. Por ejemplo, acá tenemos dos átomos de oxígeno que se van a juntar entre ellos y así van a formar para ambos una cantidad de 8 electrones. O de otra manera, un electrón del hidrógeno con un electrón del bromo, y así el bromo llega a conformar el octeto. ¿Y existen átomos que no necesitan realizar la regla del octeto? ¿Ustedes qué creen? Bien, tenemos a los gases nobles: el helio, el neón, argón, criptón, xenón y radón. Todos estos gases prácticamente se encuentran en equilibrio. Los gases son químicamente estables porque en la capa de valencia hay 8 electrones. Por ello, los gases nobles no tienen tendencia a unirse con otros átomos. Veamos algunos ejemplos. Vamos a realizar la notación de Lewis de estos elementos. Veamos, el berilio, ¿se acuerdan? Que su configuración electrónica sería 1s2, 2s2. Ahora identificamos la capa de valencia, que es 2s2. Estos dos electrones que están de color rojo lo vamos a representar con puntos. Aquí sería su representación de Lewis. Realicemos el siguiente, que es el nitrógeno. Su configuración electrónica. Muy bien. Luego indicamos la capa de valencia. Ahora identificamos la cantidad de electrones en esta capa, que serían 5. Entonces lo vamos a representar 5 puntos alrededor del nitrógeno. Muy bien. Analicemos en el caso del bromo. Realicemos su configuración electrónica. Ahora indicamos la capa de valencia, que sería 4, 4s2 y 4p5. ¿Cuántos electrones tenemos de valencia? Serían 7. Ahora representemos utilizando la notación de Lewis. Muy bien, tenemos el bromo con 7 puntos. No está nada complicado, ¿verdad? La electronegatividad. Ya habíamos estudiado un poquito respecto a este tema y vamos a utilizarlo de la siguiente manera. En los enlaces iónicos, la electronegatividad o la variación de la electronegatividad tiene que ser mayor a 1.7.
Por ejemplo, acá tenemos esta sal, que es el cloruro de sodio, donde la electronegatividad del sodio es de 1 y del cloro es de 3. Realizamos esa variación, que es simplemente una resta, y nos damos cuenta que es de 2. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el enlace covalente polar, en la cual la electronegatividad tiene que ser menor a 1.5. Por ejemplo, acá tenemos el ácido clorhídrico. El hidrógeno es 2.1 su electronegatividad y el del cloro es 3. Realizamos esa variación, que es de 0.9. Y por último tenemos el enlace covalente polar, en la cual la electronegatividad tiende a ser 0. Por ejemplo, acá tenemos el oxígeno molecular, cuya electronegatividad del oxígeno es 3.5. Como se está realizando enlace entre oxígeno y oxígeno, vamos a ver la diferencia entre la electronegatividad, dándonos así lo que es el valor 0. Tipos de enlace. Encontramos enlaces iónicos, como enlaces metálicos, y los enlaces covalentes. Enlace iónico es la unión química que se produce principalmente entre un elemento metálico con elementos no metálicos por pérdida o ganancia de electrones de valencia. Como observamos aquí, vemos que el litio ha perdido un electrón, al cual se ha ido a la capa de valencia del flúor. Es así que el flúor gana un electrón, por eso que tiene una rayita de menos. En cambio, el litio ha perdido un electrón, por eso que tiene signo positivo. ¿Por qué algunos elementos químicos pierden electrones y otros ganan electrones? Los cationes, como los metales, tienen baja electronegatividad y de energía de ionización, los cuales pierden electrones de valencia transformándose así en cationes. En cambio, el anión, el no metal, por tener alta electronegatividad y afinidad electrónica, gana electrones transformando en un anión. Propiedades generales. Principalmente los enlaces iónicos forman cristales, encontrándose así en estado físico, es sólido, tienen alto punto de fusión, son muy solubles y pueden permitir la conductividad eléctrica siempre y cuando estén disueltos. El enlace metálico. La presencia de los electrones libres explica el hecho de que los metales sean buenos conductores de la corriente eléctrica. Por ejemplo, tenemos el cobre. El calor del brillo metálico sean dúctiles y maleables, por ejemplo como el aluminio. Unión que se establece entre los cationes metálicos con la gran cantidad de electrones libres. Es así que se menciona que aquí hay un mar de electrones, y esto permite lo característico de los metales, es el brillo. Enlace covalente. Los elementos no metálicos, por tener alta afinidad electrónica, electronegatividad y energía de ionización, pueden alcanzar estabilidad por compartición de por lo menos un electrón. Los electrones compartidos quedan entre los átomos enlazados e interactúan con ambos núcleos, como vemos en el caso de dos bromos que se están juntando y están compartiendo un electrón cada uno. Esos electrones orbitarán por ese mismo nivel, es así que llegan a una estabilidad. Enlace covalente. Los dos átomos se mantienen unidos por fuerza de naturaleza eléctrica que se establece entre los electrones enlazantes a los núcleos. Cuando los átomos no metálicos se mantienen unidos por compartir electrones, la nueva unidad estructural se denomina molécula. Existen tipos de enlaces covalentes. Tenemos en función al tipo de enlace, al número de enlaces, a la cantidad de electrones compartidos, al tipo sigma y pi. Vamos a verlos. Enlace covalente en función al tipo de enlace. Tenemos enlace covalente polar, en el cual comparte no equitativamente o asimétrica de los electrones enlazantes entre dos átomos de diferente valor de electronegatividad. Por ejemplo, tenemos al nitrógeno y al flúor, que ambos van a compartir un electrón, pero como nos damos cuenta, la electronegatividad es diferente. Enlace covalente apolar.
Se comparten equitativamente o simétrica los electrones enlazantes entre los dos elementos de igual electronegatividad. Por ejemplo, tenemos dos flúor que están compartiendo un electrón. Enlace covalente en función al número de enlaces. Tenemos los enlaces simples y los múltiples. Observemos, en el enlace simple, por ejemplo, acá tenemos una pequeña estructura del metano, en la cual el carbono se enlaza con cada uno de estos hidrógenos, en este caso serían 4. Si observamos a la derecha, tenemos un enlace doble, del formaldehído, en la cual el carbono está realizando doble enlace con el oxígeno, y está teniendo dos enlaces simples con los respectivos hidrógenos. El enlace triple, como el del etino, entre carbono y carbono realizan triple enlace, y haciendo un enlace simple con respectivo hidrógeno. Enlace covalente en función a la cantidad de electrones compartidos. Si en la cual se comparte un electrón cada uno, estamos ante una forma normal. En cambio, si solo uno de ellos aporta los dos electrones al otro átomo, estamos ante un enlace dativo o coordinado. El detalle que podemos percatarnos es que el enlace normal se representa con una línea, en cambio el enlace dativo se representa con una flecha, como podemos ver en la representación de Lewis en la parte inferior. Enlace covalente de tipo sigma y de tipo pi. Es muy sencillo de podernos darnos cuenta. Los enlaces simples representan un enlace sigma. En el enlace doble, como podemos observar, está la presencia de un enlace sigma y un enlace pi. Y en el enlace triple hay la presencia de un solo enlace sigma y dos enlaces pi. Aquí he colocado una representación de una molécula y lo que vamos a realizar es a contar cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi hay en esta respectivamente. Vamos a contar de derecha a izquierda desde el carbono que está en la parte más alta. Empecemos. 1, 2, 3, 4 enlaces sigma, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12 enlaces sigma. Ahora vamos a identificar los enlaces pi. 1, 2 y 3. 3 enlaces pi. Muy bien, no está nada complejo, ¿verdad? Hoy logramos aprender a identificar los tipos de enlaces, como su necesidad para la estabilidad de los átomos. Trabaja duro, en silencio, y deja que tu éxito haga todo el ruido. Muy bien, nos vemos hasta la próxima clase. ¡Chao, chao!